Bueno, y vivir en una isla es definitivamente la obligación de estar actualizado con los temas de infectología, porque cíclicamente van a ir de visita a su casa y no necesariamente porque los haya invitado. Así que hay que tener un asesor de confianza, un asesor de la calidad, de una persona de buen conversar, como Sara Mota, que está por aquí, médico infectóloga, una mujer que sabe de esto y que también entonces nos va a ayudar a entender cuáles son las de la temporada. Hola Sara, buenos días. Buenos días, Adis. Mira, realmente para esta temporada, a lo largo de todo el año, pero principalmente lo que es la primavera, yo siempre digo que a pesar de que nosotros no tenemos unas estaciones, o sea, nuestra sensación de temperatura calurosa se mantiene todo el año. Sin embargo, nosotros sí tenemos estaciones y los gérmenes, las virus, bacterias, se comportan igual que como se comportan en el resto del mundo, con una predilección, ¿no?, dependiendo de la época. Por eso en primavera hay algunos virus respiratorios, en verano tenemos otro tipo, y ahora que estamos en el otoño, aunque no nos percatemos, pues tenemos también otros. Las infecciones respiratorias, principalmente de la vía aérea superior, entiéndase garganta, nariz, son las más comunes en prácticamente todas las edades, sobre todo en los niños, pero en sentido general. Te pasa que también se pueden confundir los síntomas con alergias, porque es lo mismo, sea es tos, es estornudo, es secreción nasal o rinorrea como nosotros le decimos. A veces puede haber afectación también de los ojos, que tengas, por ejemplo, esa rinitis, conjuntivitis inclusive, te molesta la garganta. Entonces, ese tipo de infecciones son muy frecuentes. Por otro lado, no podemos dejar de pasar por alto el hecho de que hemos tenido en las últimas semanas lluvias. A pesar de que las temperaturas ya han ido como que disminuyendo un poco, las lluvias traen acumulación de agua, porque hay un tema de doble vía. Por un lado, la gente se queja de que no me recogen la basura, pero también cómo tú dispones esos desechos. Entonces, a veces la gente tira los desechos en la calle, eso tapa los filtrantes, y entonces cuando llueve, hay, como yo les llamo, estos lagos urbanos, un acúmulo de agua donde proliferan mosquitos, y luego tenemos las enfermedades relacionadas con los mosquitos, que si dengue, que si malaria, que si chikungunya, que si zika, etcétera. ¿Tenemos algún pico en este momento de algunas de esas infecciones? Realmente hace unas semanas hablábamos en los medios y fue muy informado lo del brote de malaria en Santo Domingo Oeste, que afortunadamente se ha controlado, aunque hay un número de casos. Ese brote ayudó a que se aumentara, digamos, el número total de casos en lo que va de año, pero se ha podido controlar. Vale decir que la malaria usualmente es una enfermedad de áreas rurales, aunque hemos encontrado ya casos en la zona urbana, como fue el caso, ¿no?, de esos que se vieron en Santo Domingo Oeste. En países como este es algo común que la gente, como tiene una gripe hoy, otra mañana, un dolor de cabeza y un malestar, cíclicamente no acude al médico, porque parece que ya usted se convierte en su propio médico, y que esto es lo mismo que me dio el mes pasado, y el médico me dijo que yo me podía tomar A, B, C, y ¿por qué entonces yo tengo que coger de nuevo para allá? Y eso puede ser peligroso. ¿Qué tanto? Muy peligroso, porque mira, por un lado, suponiendo que tienes un proceso, hay muchos procesos que son virales y autolimitados. Generalmente, si tú te amaneces hoy con dolor de cabeza, quizás tienes un poco de fiebre y tienes tos y rinitis, probablemente, y ya mañana amaneces bien, quizás tú no necesitabas realmente ir al médico, pero ya cuando el cuadro se prolonga, entonces sí deberías acudir a un médico. Otra cosa es, perdón, que tendemos mucho a la automedicación. Las enfermedades pueden tener manifestaciones similares y no ser lo mismo. Yo te mencionaba el caso, por ejemplo, un ejemplo que me sirve mucho, alergia versus resfriado común. O sea, por la historia clínica es que el médico dice, bueno, si tú estuviste de camping el fin de semana pasado o reciente y llegas con estos síntomas, tal vez fue algún polen, tal vez fue un ácaro. Si en tu caso estuvieron pintando y tú comienzas a presentar estornudos, probablemente es una alergia. Pero si no tienes estos antecedentes, quizás sea una infección viral. La infección viral puede complicarse con una bacteria, pero eso a lo largo del tiempo. Igual, una infección seria puede empezar con un síntoma banal. Y te puedo poner ejemplos claros. Dolor de cabeza, malestar general, fiebre, puede ser un dengue, puede ser una influenza, puede ser incluso el inicio de otro cuadro. Incluso siempre nosotros, en el caso de los pediatras, dividimos mucho, o sea, por edad.
O sea, si es un recién nacido con fiebre, se aborda de otra manera. Si es un niño de meses, se aborda de una forma. Si es un niño ya que pasa de los 5 años o que tiene 3 años, se aborda diferente porque va a tener causas diferentes. Y mientras más joven eres, más peligro. Pero también está en los extremos de la vida. Mientras más adulto eres, también. Es decir, las personas muy jóvenes, debajo de 5 años, los niños están en riesgo. Pero por encima de los 60 y los 65 años también aumentan algunas condiciones de riesgo. Es decir, a ti te da, por ejemplo, una infección respiratoria y es más probable que se te complique si tienes menos de 1 año y si tienes más de 65. Pero de manera práctica, la gente cada vez que siente un síntoma viral, no puede a veces comprometer el trabajo, los recursos para ir a un médico. ¿Cuál es la recomendación? La recomendación es que si la mayoría de las infecciones respiratorias altas son, por ejemplo, por virus. Los síntomas, o sea, se maneja sintomáticamente. Acetaminofén para controlar el dolor y la fiebre, sin abusar, solamente cada 6 horas, mucha hidratación y tratar de descansar. A veces uno quiere, o sea, no puede faltar al trabajo. Sin embargo, si tú, por ejemplo, te sientes hoy mal y no puedes venir acá, quizás vas a rendir más, a la larga vas a perder menos el canal y vas a perder tú. Si hoy descansas, si realmente te sientes tan mal, porque vienes, trabajas a medias, no rindes igual y quizás entonces vas a terminar tomando una licencia de 3 o 4 días. Quizás el día que debiste descansar, solamente ibas a perder ese día. No descansas apropiadamente y vas a perder más. No deben incurrir en la automedicación, solamente deben ser indicados los antibióticos por un médico que después obviamente de haber sido evaluado. Y es muy importante que si un médico te indica un antibiótico por 7 días, aunque al tercer día ya tú te sientas bien, termines el ciclo. Ha dado al clavo un tema importante, los antibióticos, porque son de los más delicados. Tanto a la hora de comenzar un tratamiento, que la gente cuando se siente bien es muy probable deje de consumirlos, como cuando yo decido tomarlos por mí misma. ¿Cuáles son los riesgos? Mira, de los dos casos. Hay riesgos, en ambos casos hay riesgos importantes, que vamos a ir de lo mínimo hasta lo más grave. Cuando tú tomas, o sea, el antibiótico altera, nosotros tenemos a nivel de la nariz, a nivel de la piel, a nivel de una parte del intestino, bacterias que viven con nosotros. Nosotros le llamamos a eso flora normal. O sea, forman parte de nuestra economía, incluso combaten infecciones porque a veces se llega alguna bacteria, algún bichito por ahí y simplemente como no caben tantos, compiten por nutrientes y el invasor pues se tiene que ir. ¿Qué pasa? El antibiótico te altera esa flora porque el antibiótico es quimioterapia. O sea, es un tratamiento químico. Es como la quimio cuando tú tienes, por ejemplo, Dios te libre, un cáncer, te dan un tratamiento que va a eliminar tus células cancerígenas, pero también va a atacar tus otras células, porque no necesariamente distingue, tiene efectos adversos. Pues lo mismo pasa con el antibiótico. El antibiótico, ok, va al sitio de la infección, pero también va a alterar todas las... O sea, si yo tengo esta población de bacterias aquí que son infectantes, pero alrededor tengo las que son buenas, el antibiótico no llega, déjame solamente eliminar a estas. También esas que están alrededor las va a alterar. Entonces esto puede provocarte, por ejemplo, diarrea asociada a antibióticos, sobrecrecimiento de las bacterias que están, por ejemplo, en el tracto intestinal, que son buenas, pueden sobrecrecer y hacerse patógenas. Y entonces está la otra consecuencia, que es una de las más escalofriantes, que es la resistencia antibacteriana. Cada vez que se utiliza un antibiótico inapropiadamente, no solamente el que tú utilizas 2 días porque te pareció que tenías una infección y te bebiste una amoxicilina 2 días y ya, así como los antibióticos que se utilizan, por ejemplo, a nivel de agricultura, en crianza de animales y eso, se generan bacterias. Las bacterias que no se mueren generan mecanismos de resistencia y se las pasan a las otras. ¿Qué pasa con eso? Que han surgido ya bacterias que son superbacterias, se les llama, que son resistentes a prácticamente todos los antibióticos conocidos. Yo quiero hacer una pregunta que se sale un poco de esto, pero que es una inquietud que nos han hecho en las últimas horas, ya para cerrar. ¿Qué perjuicios puede haber para los estudiantes de diferentes centros educativos que han sido por acción de solares, de productores que están haciendo labor agrícola y que arrojan pesticidas, han sido en algún momento intoxicados? ¿Eso pasa a las horas o se queda algún tipo de secuela? Depende del tipo de químico. Por eso, o sea, cuando las personas, principalmente en zonas rurales donde se suelen utilizar muchos pesticidas para
para cuidarnos los cultivos. A veces accidentalmente los niños ingieren esto o las personas de una manera crónica se mantienen en contacto. Hay algunas de estas sustancias que pueden incluso absorberse a nivel de la piel. Hay algunos que se fijan en el cuerpo de manera reversible, es decir, pones un tratamiento e incluso el mismo cuerpo, a veces uno simplemente lo que hace como tratamiento es forzar la diuresis, o sea, forzar, estimular para que el niño produzca orina y que en esa orina se vaya el tóxico. Pero hay algunos tóxicos que pueden quedar fijos en nuestro sistema y pueden dar complicaciones a largo plazo. Por eso es muy importante que el que utiliza algún tipo de pesticida se proteja apropiadamente, y es importante también que se regulen un poco lo que son las construcciones de viviendas, de escuelas, de hospitales, en qué sitios. Y una vez está instalado una de estos edificios, entonces se regule lo que ocurre alrededor de ese sitio. Hemos conversado con la infectóloga Sara Mota. Sara, muchísimas gracias. A ustedes. Eres de buen conversar. Continuamos con Enfoque Matinal.